Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. La elección de la nueva Junta Directiva del Congreso Nacional depende ahora de la química que resulte de los acuerdos políticos entre Libre y el Partido Salvador de Honduras, que sellaron el resultado de las elecciones generales, o del efecto simple de las matemáticas que dejaron las urnas para el Primero y Partido Liberal de Honduras, que supera el número de diputados a los del designado presidencial Salvador Nasralla. La reciente elección general dio 50 diputados a Libertad y Refundación, 44 al Partido Nacional, 22 al Partido Liberal y 10 al Partido Salvador de Honduras, 1 a la Democracia Cristiana y 1 a la Unificación Democrática. Al respecto, Nasralla ha señalado que si no llegáramos a sumar los 65 votos, yo tengo amigos en los dos partidos, Liberal y Nacional, que los voy a probar a ver si para ellos es más importante Honduras o su partido. Entre los que debo tener unos 15 diputados, que son personas conocidas a las que puedo poner a prueba para ver si son lo que yo creo. Un cerrado equilibrio que incidirá en la elección del nuevo fiscal general de la República, de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Procurador General, del Consejo Nacional Electoral, del Tribunal Superior de Cuentas y de las autoridades del Instituto de Acceso a la Información Pública. Asimismo, expertos ven condiciones de que se dé una alianza de nacionalistas y liberales que, sumados sus votos, podrían repartirse todos los cargos de la Junta Directiva del Congreso Nacional sin necesitar el respaldo de Libre y Partido Salvador de Honduras. La semana pasada, el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal emitió un comunicado en el que se anticipa que votará por un diputado o diputada de Libre para que presida el Congreso Nacional. El documento del órgano de dirección política liberal subraya que dicho apoyo es sin ningún tipo de condiciones, animados únicamente por nuestra esencia democrática y republicana. Esto garantiza que el próximo candidato a la presidencia va a ser designado por el Partido Salvador de Honduras, porque el Partido Libre, a quien le pasa la pelota, el presidente del Partido Liberal, es el que tiene el acuerdo con el Partido Salvador de Honduras. Obviamente no va a romper ese acuerdo, interpretó Nasralla. Sin embargo, el diputado Herman Altamirano desmarca que esto es política y no sabemos si necesariamente Salvador va a proponer a alguien del Partido Salvador de Honduras o puede hacer que proponga a alguien de Libre. Actualmente Libre y Partido Salvador de Honduras, que requieren de 65 diputados para ser mayoría simple necesaria para escoger la Junta Directiva del Legislativo, que asumirá funciones el próximo 25 de enero, persisten en 60 el número de parlamentarios de acuerdo al recuento de votos más reciente del Consejo Nacional Electoral. La nueva composición del Consejo Nacional muestra además que al menos 30% de las 256 curules entre propietarios y suplentes serán ocupados por mujeres designadas a cargos de elección popular, que lograron efectos exitosos en los pasados comicios generales del 28 de noviembre. Buenos días, gracias por estar con nosotros en Canal 11 en la entrevista y Radio Visión Honduras, 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, 105.5 en el Litoral Atlántico, 90.3 en Choluteca y 93.5 en La Paz, Comayagua, Iguatepeque, todo el corredor central del país. Gracias por estar con nosotros iniciando esta semana. La política continúa en auge, la conformación del Congreso Nacional, y hoy voy a tener dos hombres de mucha experiencia, de mucha capacidad, de gran trayectoria en la vida política de este país. Dos conocedores de lo que es la situación de Honduras por muchos años. Gente de experiencia a quienes respeto por sus capacidades y por lo que han hecho, ambos por el país. Hay que ser justo con las personas y también reconocer sus capacidades. Saludo al abogado José Osvaldo Ramos Soto. Él fue rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, fue presidente de la Corte Suprema de Justicia, candidato del Partido Nacional y diputado varias veces en el Congreso Nacional de la República por el Partido de la Estrella Solitaria. Abogado, es un gusto que esté aquí con nosotros. Muchas gracias, licenciado don José Raúl Valladares, por invitarme a este plató y compartir con uno de mis grandes amigos, connotado miembro del partido más antiguo de la patria y expresidente del Congreso Nacional y también compañero catedrático cuando yo era decano de la Facultad
de jurisprudencia, nuestra alma nutricia, el abogado don Carlos Orbin Montoya. Y muy buenos días a su inmenso teleauditorio. Gracias por estar aquí. El expresidente del Congreso Nacional de la República, representante de Honduras ante el Banco Centroamericano de Integración, diputado y expresidente del Congreso, también embajador de Honduras en la hermana República de Nicaragua. Don Carlos Montoya, ¿cómo está? Muchas gracias, Raúl. Es un honor estar con el rector, estar contigo. Somos amigos de hace muchos años. Qué par de fieras me está escribiendo la gente. Qué par de fieras las que tenés ahí. Bien, vamos al tema. ¿Qué indica el resultado de las elecciones en lo que será la conformación del nuevo Congreso Nacional, abogado? José Raúl, la democracia sigue siendo el mejor sistema de vida y de gobierno de las sociedades. Cada 4 años establece la Carta Fundamental del Estado, la Constitución de la República, debe convocarse a elecciones generales para tener un nuevo jefe de Estado y de Gobierno, que en Honduras se llama Presidente de la República, 3 vicepresidentes, que así deben llamarse. Yo pienso que debe quitarse esos designados y que solo haya un vicepresidente, como ocurrió en el gobierno del presidente Zelaya Rosales, que la Constitución se reformó y el vicepresidente fue el ingeniero don Elvin Ernesto Santos Ordóñez. Y también deben elegirse 128 diputados al Congreso y 298 corporaciones municipales a lo largo y ancho del territorio nacional. Usted me pregunta qué ocurrió el pasado 28 de noviembre. Hubo elecciones generales en un ambiente de civismo, de concordia, de armonía, haciendo desaparecer del escenario todos los pronósticos que afirmaban que iba a haber una elección complicada, una elección con problemas. El pueblo hondureño, los ciudadanos, ocurrieron masivamente a las urnas, como nunca antes en la historia. Y de todos los partidos políticos, que realmente fueron una barbaridad, cosas que no deben repetirse en Honduras, porque hay partidos que ni siquiera a la señora llevan a votar y no tienen representaciones en las mesas electorales, y esto se presta para hacer pingües negocios con los partidos más fuertes que existen en la patria. Se me vino el recuerdo de una historia de un candidato nacionalista que dijeron que en la urna ni la esposa votó por él. Por eso lo digo, utilizando un símil, utilizando un tropo, una metáfora. Pero que ya tenemos nosotros que hacer desaparecer eso. Aunque hay una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, si un partido no saca ningún diputado, ningún alcalde y mucho menos gana la presidencia, debe desaparecer, hombre. Esas cosas que de repente son argumentando posiciones como que la democracia debe permitir a todos participar. Pero esos problemas yo creo que hay que suprimirlos, hay que abolirlos del todo en Honduras para evitar estas vergüenzas cívicas que ocurren. Entonces, ¿qué pasó? El partido mío, el Partido Nacional, que me siento orgulloso de pertenecer a él, tenía 12 años de gobernar el país, 3 mandatos consecutivos, 4 del ciudadano Porfirio Lobo Sosa y 2 mandatos del ciudadano Juan Orlando Hernández Alvarado. Y el ejercicio del poder por mucho tiempo produce desgaste. Yo creo que se hizo muchas cosas buenas en el gobierno, pero también se cometieron errores graves y con mayúscula. Y eso indudablemente al final hizo que la oposición fuese a votar con un partido que no había ganado nunca una elección, que si bien es cierto, el ciudadano empresario de la madera del departamento de Olancho, mi amigo don José Manuel Zelaya Rosales, había sido presidente en el año 2006, pero bajo el gonfalón rojo, blanco y rojo del Partido Liberal. Después de lo que aconteció en 2009, él regresó
y después de los pactos en Cartagena, propiciados por el presidente Juan Manuel Santos de Colombia, por el presidente de Venezuela, el teniente coronel Hugo Rafael Chávez Frías, y avalados por el presidente Lobo, retornó a la patria y fundó en 2012 el Partido Libertad y Refundación. Y en ese mismo año también se fundó el Partido Anticorrupción del ingeniero Salvador Narrala. Entonces, se fue a la elección después de las vicisitudes propedéuticas anteriores al proceso electoral, del retiro de la candidatura presidencial del ingeniero Narrala en una situación también sui generis que yo no comparto. Puede presentarse un partido sin una pierna, puede presentarse un partido sin un brazo, pero no puede presentarse un partido, no debe presentarse constitucional y legalmente sin candidato a la presidencia. Y de repente vimos algo excepcional. Don Salvador Narrala, siendo candidato a primer designado de Libertad y Refundación, pidiendo el apoyo para su aliado, pero también pidiendo el apoyo para su planilla de diputados al Congreso Nacional. Sigue protestando. Al final ganó Libertad y Refundación, y por primera vez en la historia tenemos a una dama como jefe de Estado y jefe de gobierno, doña Xiomara Castro de Zelaya Rosales. Es el veredicto del pueblo, con una votación de 1.700.000 y más ciudadanos contra el Partido Nacional, con una votación de 1.235.000 y por ahí de fracción de votos, de un gran candidato, de un excepcional ser humano, del mejor alcalde en la historia de la patria, el empresario de la construcción, don Narrijuán Azfurazabla. Pero así ocurre en la política. El voto de castigo no es contra Narrijuán. Yo pienso que si, por ejemplo, Narrijuán se hubiese postulado a un tercer mandato como alcalde, hubiera barrido como alcalde. Pero, bueno, estas cosas hay que analizarlas serenamente. Y el juicio de la historia establecerá las responsabilidades y los méritos de las personas. Abogado Carlos Jorge Montoya, ¿cómo analiza usted la elección? ¿Vendrá un nuevo Congreso? ¿Cómo será esa conformación? También lo que dice el abogado, se habla de... Todo lo que dice el rector es correcto. Voto de castigo fue tremendo. Macario, que ya murió, hizo una canción que era Juera Jo. Ese eslogan caló en la nación hondureña, representando el hastío de un gobierno que había cometido cantidad de errores, ¿verdad? País cuyos índices bajaron enormemente en pobreza, en educación, en economía, en salud, en inseguridad, en corrupción. Y la gente tomó conciencia, usando la democracia, como dice mi amigo el rector, es la fórmula más civilizada para poder cambiar una situación por otra. Y dentro de 4 años podrá de nuevo el pueblo tomar las decisiones más coherentes que sean necesarias para, a través de la democracia, del sistema, impulsar el desarrollo del país. Somos el país más atrasado de América, más que Haití ya. Los índices estamos abajo de Haití, Nicaragua y Bolivia. Hace 20 años estábamos arriba de Bolivia, de Nicaragua y de Haití. Algo está pasando en Honduras que no puede seguir pasando. Y fundamentalmente es la corrupción. El Congreso de la República está formado con una ley que no es la más correcta. Yo siempre he abogado por los diputados por distrito electoral. Los pueblos votan por los diputados y no saben quiénes son los diputados. Pero al final hay una oposición más o menos de 82 diputados, conformada por 50 de Libre, 22 del Partido Liberal y 10 del Partido Anticorrupción o Salvador de Honduras, contra 44 del Partido Nacional y 2 de 2 partidos independientes. Así es que hay una suficiente mayoría en la oposición para hacer la legislación que se requiere en Honduras. En Honduras se requiere una cirugía profunda a través del Congreso para extirpar el cáncer que impide el desarrollo transparente del país
e impide como consecuencia el desarrollo humano de los hondureños. Esto pasa por reformar, derogar, revisar, investigar y actuar en todos los ámbitos de la administración pública. Así es que me conmueve que se estén peleando quién es el presidente y quién no lo es. El Partido Liberal ha sido muy correcto, por fin me entendieron lo que les he venido diciendo. Tienen que levantar banderas reivindicativas si quieren que no desaparezca el Partido Liberal. El Partido Liberal no puede seguir siendo bisagra de la corrupción o bisagra de intereses particulares. Y cuando hacen un manifiesto que dice que apoyarían un candidato de Libre a la presidencia, me parece que están en una posición sumamente correcta y que si Gianni Rosenthal va a dirigir el partido en esa dirección, el Partido Liberal dentro de 4 años puede ser una fuerza con posibilidades de victoria para el país. Pero tiene que demostrarlo. En ese momento la bancada liberal está dividida entre seguidores de Luis Zelaya y seguidores de Gianni. Sin embargo, yo creo que el interés nacional, con una dirección firme en el Consejo Central Ejecutivo, pueden mantener una unidad de acción con los diputados de Libre y los diputados de Narrala. El ingeniero Narrala está exigiendo la presidencia del Congreso bajo un compromiso preelectoral. Es una situación poco profesional, poco científica, porque esos compromisos antes de la conformación del Congreso no tienen sentido. Primero porque el Congreso es soberano, los diputados son soberanos, es la asamblea más representativa del pueblo y ellos van dirigiendo la conformación de sus juntas directivas y de sus comisiones. En segundo lugar, lo que manifiesta el Partido Liberal es correcto, apoyar a Libre por ser el partido más votado, a fin que haya una correlación de acción unitaria entre los demás poderes del Estado y poder sacar el país adelante. Pero esperemos que se resuelva de la mejor manera posible y que actúe. Lo que usted manifestaba, Raúl, al principio, la ley electoral hay que reformarla totalmente, ya el rector dio algunos puntos, tenemos que separar las elecciones de alcaldes, tenemos que elegir diputados por distrito electoral, tenemos que crear un gobierno con un vicepresidente, tenemos que garantizar que no hayan esos borrones, manchones, oportunismo y corrupción, tenemos que garantizar una transparencia total, solo en la ley electoral, pero en las leyes económicas tenemos que ver a profundidad, eliminar la ley de secretos, revisar esos impuestos onerosos a la economía, revisar las dispensas impositivas que se le dan a ciertos sectores privilegiados, crear toda una ruta clara y transparente frente a la sociedad de lo que se va a hacer, de lo que se tiene que hacer y lo que se tiene que impulsar. Que no haya más paquetes escondidos, que no haya más madrugones del legislativo, que no hayan sorpresas a la empresa privada ni a la sociedad y que todos colaboremos, ¿verdad? Aquí hay un cambio obligatorio de actitud, no solo para la empresa privada, sino para los políticos, para los medios de comunicación, para las Fuerzas Armadas, para la policía, para todos los instrumentos que el Estado tiene para su desarrollo. No se puede seguir con las estructuras que se han creado, no se puede seguir tolerando el oportunismo, los privilegios y la corrupción, no se puede seguir cargando al pueblo para beneficio de unos pocos. Tenemos que cambiar el embudo de la economía. La base ancha del Estado debe volcarse sobre su pueblo para mejorar los niveles de vida. ¿Cómo hacerlo? Hay una cantidad de programas, hay una cantidad de factores que tienen que hacerse, ahorrar para que el gasto público se invierta en educación, en salud, en fuentes de trabajo, crear mecanismos financieros ágiles, rápidos,
crear asistencia básica, técnica a la producción, generar seguridad y, en fin, aprovechar las bases que tenemos desarrolladas hasta la fecha en el sector agropecuario y en el sector de servicios para hacerlo más eficiente, más productivo y más ahorrativo para la comunidad. Así es que me parece que la conformación del Congreso, Raúl, es normal, es una expresión electoral, me parece muy bien, ahí tienen que comportarse fuera de sectarismos, fuera totalmente de sectarismos. Si los partidos minoritarios como Liberal y el Partido Nacional, así como Narrala, quieren levantar imagen política en el país, ya nosotros somos de salida. Pero si no se comportan de acuerdo a los intereses, el pueblo los va a castigar. Hay un fenómeno en Honduras que se llaman las comunicaciones, las redes sociales, que forman conciencia y que no se puede esconder la picardía ni la corrupción porque es denunciada constantemente. Entonces, bajo esos factores, hombre, es obligado comportarse dentro de la ley a favor del país y con una consecuencia de éxito para la nación, ¿verdad? Tenemos que luchar por Honduras en todos los sentidos. Sí, Libre tiene 50 diputados, el Partido Nacional hasta hoy 43, Liberal 23, Partido Salvador de Honduras 10, PAC 1 y la Democracia Cristiana 1. Sigue Salvador Narrala protestando por los diputados y ya voy a poner un tuit. No sé, yo pienso que la gente votó la mayoría por los diputados de Libre. Eso es lo que yo pienso. Y alguna experiencia tengo a lo largo de estos años. Claro. Y ahí hay veces que no entiendo al ingeniero Narrala, porque no creo que el Partido Salvador de Honduras haya sacado más diputados que Libre. De repente su protesta puede ser para uno que otro, pero... Por ejemplo, ahí Eddie te mandé un tweet antes de preguntarle al abogado Osvaldo Ramos Soto. También ayer este muchacho Fausto Cálix, abogado, candidato a diputado de Libre, ha denunciado que diputados del Partido Liberal y del Partido Nacional, se refirió específicamente a dos, están pretendiendo meterse de una manera irregular, peligroso esto, y hay personas acusadas en el Consejo Nacional, en el Ministerio Público por delitos electorales. Esto es lo que ha puesto Narrala últimamente. En la elección para diputados al Partido Salvador de Honduras nos han robado 20 diputados, imaginan. Si Narrala hubiera participado sin alianza en nivel presidencial, nos hubieran hecho un robo de la misma magnitud. Y la única diferencia sería que hubiera ganado presidencia el Partido Nacional. Yo tal vez hay algunas dudas, pero 20 diputados no, Salvador. No nos perdamos. La gente fue a votar por Libre, el Partido Nacional es un partido fuerte, el Partido Liberal sacó en todos los departamentos, de hecho el Partido Liberal saca 23 diputados. Y la mayoría de alcaldías. Y la mayoría de las alcaldías. Partido Liberal, grande. Partido grande. Grande. Sigue siendo fuerte. Partido Nacional, un partido grande, de 1.200.000 votos. Le voy a decir, antes de las elecciones, el presidente de la EA me dijo, mira Raúl, Partido Nacional, mínimo 1.200.000 votos va a sacar. Y le pegó. Todos teníamos ese cálculo. Sí. Y entonces... Lo que no sabíamos que íbamos a tener 1.700.000 y pico de votos a favor de doña Xiomara. Él me dijo a mí... 1,5 millones, creía yo. Sí, 1.550.000 me dio para ganar, como hicimos la vez pasada, y superar cualquier intento de fraude, me dijo. Pero la gente salió masivamente a votar y como ha dicho el abogado Ramos Soto aquí, la gente fue a votar en paz y queremos que el país avance. Abogado, ¿qué piensa? ¿Cómo va a ser la conformación de este Congreso? Esa posición de Salvador Narrala, se habla que podría ser uno designado por Narrala para la presidencia del Congreso. ¿Y cuál debe ser la actitud del Partido Nacional? Licenciado José Raúl Valladares, a forciori a lo antes expresado, habiendo roto los antecedentes, la asistencia de ciudadanos a ejercer el sufragio el 28 de noviembre, a mí me ocurrió cuando yo fui a votar a la universidad. Yo siempre ejerzo el sufragio en el alma nutricia,
porque vivo en la colonia Florencia Norte. Y cuando yo llegué, dije, ya ganó el Partido Libertad y Refundación. En consecuencia, ya perdimos las elecciones. Porque mi parecer anterior al proceso era que mayor asistencia de ciudadanos a votar, más posibilidades tenía que ganar la oposición. Y a mayor abundamiento, cuando yo llego a votar, estaba en una cola muy larga que me hubiese tardado hora y media. De repente yo andaba con algunos amigos estudiantes y profesionales y me dijeron, abogado, el del Libre que está en la mesa electoral dice que usted puede votar porque es de la tercera edad. Y me fui con una señora, lléveme abogado, y fui a votar. ¿Y cuál sería mi sorpresa? Que la persona que estaba ahí representando al Libre era de la UD. Perdón, al contrario, la persona, el ciudadano que representaba a la UD era del Libre, un señor mayor, y había otra señora, pariente de un ciudadano amigo mío, profesor de la Facultad de Derecho, y un muchacho joven. Abogado, aquí no tiene representante del Partido Nacional. No tenía representante en esa urna el Partido Nacional, el partido supuestamente más organizado del país. Yo pienso que ahí no pudo haber fraude por la cantidad de gente que estaba viendo. Y eran muchas personas que estaban sufragando en ese recinto donde me tocó votar a mí. Y después salgo y me dice el esposo de mi hija, en donde yo voté tampoco había representante del partido. Y después supe que en muchos recintos electorales a lo largo y ancho del Distrito Central no hubo representantes del Partido Nacional. Yo lo comuniqué a la autoridad del partido. 2 semanas antes yo puse a la orden varias gente, profesionales universitarios, para las urnas, y me dijeron que no necesitaban. A las 2 de la mañana me hablaron que necesitaban 400 personas. O sea que hubo un mal manejo de la campaña electoral. Y repito, subrayo, destaco y tarjo, que no es para justificar. Yo creo que el triunfo de Libertad y Refundación y de doña Xiomara Castro de Zelaya Rosales es contundente. Y hay que sentirnos orgullosos, hombre. Yo fui candidato a la presidencia de la República, como decía José Raúl, contra un amigo mío, mayor que yo, pero yo era decano de la Facultad de Derecho y él trabajaba conmigo. Fui rector de la universidad. Incluso les digo que un día estábamos ahí, como a las 3 de la tarde, platicando, porque ahí había gente de todos los partidos políticos. Porque yo, el común denominador de la gente que daba clases era que fuera capaz, no me importaba la militancia política. Muchos de ellos habían sido profesores míos, porque yo fui decano, Carlos Orbin y José Raúl a los 28 años, el más joven de la historia, y me reeligieron por 3 años más, y a los 32 fui presidente del Colegio de Abogados y a los 35 rector. Pero la excelencia académica es lo que debe prevalecer en la docencia. Y estábamos ahí con el finado Carlos Roberto Reina, con el finado Adolfo León Gómez, con don Armando Aguilar Cruz, con don Enrique Flores Valeriano, con don Víctor Padilla. Y me dicen, ¿por qué no vamos al jurídico? Había un lugarcito ahí donde vendían aguardiente. Y era singular, porque era muy visitado por los estudiantes de Derecho. Y usted miraba ahí libros de Derecho Civil, de Derecho Penal, los empeñaban para echarse sus tragos los muchachos. Y así era esto. Entonces, cuando fuimos candidatos, Carlos Roberto por el Partido Liberal y yo por el Partido Nacional, nos invitó el claustro de profesores de la Facultad de Derecho a una cena antes de las elecciones. Y sin ponernos de acuerdo, Carlos Roberto llegó con una corbata azul y yo con una corbata roja. Cosas que eran agradables. Platicábamos con Carlos Roberto de las peripecias que ocurrían en la campaña. Me decía, cuando yo voy en carro y veo venir gente con la cara seria, son cachurecos, porque cuando son liberales levantan mi mano, y a mí me ocurre lo mismo, Carlos Roberto les decía. Y él me contaba de todas las cosas que me estaban haciendo a mí dentro de mi mismo partido para que yo no ganara. Yo lo sé, Carlos Roberto, yo lo sé. Pero ¿qué iba a hacer yo? Por lo menos Narri Juan Azfura era alcalde de Tegucigalpa. Yo no era nadie, era un simple ciudadano
que ostentaba la candidatura de mi partido. Y cuando yo perdí las elecciones, a las 10 de la noche, no esperé más, hice una llamada personal a él felicitándolo por su triunfo y también que le comunicara a doña Bessie a la familia. Y después desde mi casa di una conferencia de prensa reconociendo esas cosas. Entonces, Narri Juan hizo lo mismo. Fue personalmente a casa de doña Xiomara a felicitarla. Y no solo eso, me dicen que también llegó a la casa del alcalde nuevo, que es su regidor en la actual corporación municipal. Y esas cosas enaltecen al país. Claro. Yo pienso, con respecto a lo otro, José Raúl, que Libertad y Refundación tiene derecho a tener la presidencia del Congreso, pero también puede negociar, porque está dentro de sus atributos y dentro de las potestades de un político inteligente. Debe integrarse por los 4 partidos. Ahora, el Partido Liberal... Y el presidente no es el dueño del Congreso. Claro, es un debate. Es un primus inter pares, yo lo he dicho. Es un primero entre los iguales. Por eso cuando los periodistas dicen verbigracia, refiriéndose al presidente de la República, el jefe de Estado, el jefe de gobierno, porque solo es uno. Pero los diputados son 128 y todos son iguales. El presidente del Congreso solo es el que dirige la orquesta, pero no tiene más atribuciones que las del propio Pleno del Congreso Nacional. Correcto. Y lo mismo ocurre en la Corte Suprema, que si bien la Corte no es elegida directamente por los ciudadanos, sino que es una elección de segundo grado por el Congreso. Pero el presidente del Congreso es un primus inter pares, no está por encima del resto de los 14 magistrados. Pero fíjese, el Partido Liberal interpreta en su justa dimensión y en su perspectiva correcta lo que dice. Vamos a votar por un candidato de Libertad y Refundación, de los 50 mandatarios del pueblo electos a favor de Libertad y Refundación. Porque puede decir, bueno, vamos a escoger un ciudadano del Partido Liberal para que sea el presidente del Congreso. Y entonces el Partido Liberal tiene que votar porque es una decisión del partido ganador, de Libre. Pero estas cosas se prestan a especulaciones y son parte de la política. La política no es una ciencia exacta, en ella no funcionan los axiomas de la geometría. Yo hice un convenio con el extinto licenciado en Economía Agrícola, Rafael Leonardo Callejas, que yo iba a ser presidente del Congreso, y me lo garantizó, me lo aseguró. Pero cuando ganó el partido, ahí fueron a mi casa 40 personas de Libre a exigirme que renunciara. Y hasta el día anterior a la elección, y voy a contar la anécdota, porque es inédita, es primicia para ustedes. Llegó un amigo mío, y amigo suyo, Miguel Facusé Barjún, a buscarme a mi casa y a decirme, viejo, mira viejo, que Callejas no puede cumplirte. Bueno, lo saqué de mi casa. Pero como aquel era necio y amigo, volvió. Y fuimos a la casa del presidente electo, Rafael Leonardo Callejas Romero. Bien triste estaba y pálido porque me estaba incumpliendo la promesa. Él iba frecuentemente todas las semanas a California porque su esposa, doña Norma Regina Gaborita, estaba adoleciendo de una patología. Y siempre venía, te voy a cumplir. Entonces, como yo miré que no iba a cumplirme, le dije, ¿a quién querés poner de presidente? A Rodolfo Irías Navas. Permitime que yo le hable. Y marqué el 193 y me comuniqué con Rodolfo, yo te estoy apoyando para que seas el presidente del Congreso. Y yo me fui para la Corte Suprema. Y usted recuerda eso. Y recuerda también lo que pasó en la Corte Suprema de Justicia, cuando hubo un crimen de un estudiante normalista, Rixi Mabel, y querían hacerme la encerrona a mí, que le habían hecho a don Salomón Jiménez Castro, para la alternativa B en la Fuerza Aérea Hondureña, el doctor Suazo Córdoba, que era un líder rural, pero era un hombre talentoso, por eso era hijo del gobernador de Carías en La Paz, don Julián. Y, repito, querían que un tribunal civil juzgara esa situación, cuando la Constitución y el Código Procesal es claro. Cuando hay un crimen donde intervienen 2 civiles, conoce la justicia ordinaria. Pero cuando hay un civil y un militar, debe ser la justicia ordinaria. Entonces yo no accedí a eso. Primera vez que lo digo también públicamente, y por eso me sacaron de la Corte Suprema de Justicia. Y a mucho orgullo, ahí está vivo el abogado Armando Aguilar Cruz, y él es testigo
de lo que pasó cuando el jefe de las Fuerzas Armadas llegó al pleno de la Corte a pedir una situación de esta. Y después, cuando se sintió mal, me pidió una audiencia privada en mi despacho y me dijo: presidente, a usted lo quieren quitar de la Corte. Nosotros podemos interceder para que no lo saquen si nos ayuden en esto. Me levanté: salga, por favor, general, de aquí, de este despacho. Si me tienen que echar a comer de lo que esconde el gato, que me saquen, pero yo no voy a violentar la norma fundamental del Estado. Y me sacaron. Y no me reintegraron, y usted estaba ahí, al Congreso Nacional. Cuando lo pedí, fui ahí. Pero esas cosas ya pasaron. Pero son parte de la historia, de las cuestiones que ocurren en el país. Y usted y yo hemos sido testigos y protagonistas de estos hechos en la historia. Por eso ahora esto va a ocurrir, van a elegir un presidente. Lo importante es que enderecemos la carreta del Estado por el camino correcto, que arreglemos los problemas de salud, los problemas de educación, los problemas de seguridad interna, los problemas de seguridad externa, que corrijamos los hierros y las aberraciones que hemos cometido como miembros del Partido Nacional, pero también que no vengan a vengarse con la gente, a crear problemas, porque esto no construye, al final destruye. Y si no hace el gobierno que va a asumir el 27 de enero lo correcto, el mismo pueblo que lo puso lo puede castigar, porque así es la política y así funciona la democracia. Como dijo Lincoln, el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Yo pienso, José Raúl, que es muy importante un diálogo. Hay que tocar el problema geopolítico de América. Usted, Carlos Orbin, ha sido embajador en Nicaragua. Vea los problemas de Bukele en Nicaragua. Vea los problemas en la misma Venezuela, los problemas en Colombia. Chile, en este momento, el país más estable, más evolucionado democráticamente. Tiene una asamblea constituyente, tiene un congreso, tiene un senado. Y ha habido elecciones y van a una segunda vuelta. Hay que plantearse aquí y definir la reelección. El problema es la segunda vuelta. Y yo pienso que la reelección solo puede resolverse con un referéndum, porque ya hubo un pronunciamiento de la Corte Suprema. Y el problema es la segunda vuelta, con un plebiscito que se puede hacer en la misma elección para resolver estos problemas y que dejemos de estar hablando de cosas que podemos resolver civilizadamente. Resolver civilizadamente, que no haya esa persecución ni... No, pero... ¿Qué palabra utilizó? No, que si hay gente que ha cometido delitos, que le castiguen, ¿verdad? Pero dentro del marco de la ley. Que no se confunda persecución con aplicación de la ley. Ensañamiento. Hay que sanear lo malo. Y el pueblo quiere que le devuelvan el dinero robado, hombre. Es que son miles de millones los que han saqueado este país. Que se lo devuelvan, hombre. Que entreguen lo que... No puede ser que aquí nos cubramos con un manto de impunidad en semejantes necesidades de la nación. Ay, ve, eso que usted se opuso ayer, es una barbaridad. Vienen explotando esa foto de transparencia hace años. ¿Sabe cuánto vale en China eso? $1. ¿Sabe cuánto vale en Guatemala? $3. Carlos Orbin, pero ¿Sabe cuánto vale aquí? $10. Pero yo ¿Y quiero la aclarar, portuaria lo paga? yo quiero Y aclarar al algo. final, ¿quién lo paga? El consumidor. Y entonces ese montón de contratos leoninos, la energía, por ejemplo. Amañado. El promedio de la energía, rector, en Centroamérica es 7,5 centavos. En Honduras hemos llegado a pagar hasta 24, 18. Y ese es un 14, problema de la ENE que hay 12, que resolver. Claro. De la Hay generación, una pregunta, distribución y los transmisión. generadores multimillonarios Claro. y la institución del Estado quebrada. No puede Pero si usted ser. me permite, José Raúl, de lo de ayer, ¿verdad? El problema es que convocan a Matacaballo. También, bueno, Hubo es una reunión temprana. parte de la a las corrupción. 10, a las 10, porque vencía hoy el plazo para presentar la declaración de política limpia ante el órgano correspondiente. La hicimos y aprobamos una prórroga, que es correcto, beneficia a todos los candidatos a cargos de elección popular. Además, es Pero un se elefante convoca a la blanco. tarde y no sabíamos qué era. Parece que el Estado firmó un contrato en 2005 en el gobierno del presidente nacionalista Ricardo Maduro Llués, que vencía en 2015, para
un procedimiento de revisar los contenedores que llegan a Puerto Cortés. Es una fotografía de los contenidos. De los contenidos para evitar el narco y el tráfico de armas. Entonces, en 2015, hasta hoy, anoche me enteré, venció el contrato. Y en vez de hacer un nuevo contrato, mandándolo, lo vinieron renovando año con año. Y ahora, cuando hay un cambio de gobierno, presentan para que se prorrogue por un año a la misma empresa. Y lo correcto, después de haber leído y estudiado anoche, que es correcto lo que hacen, pero no la forma como lo hicieron. Si el 27 de enero va a haber un nuevo gobierno, pues prorrogámoslo por un mes, para que no se suspendan los servicios ahí en Puerto Cortés y que el otro gobierno haga lo que tenga que hacer cuando llegue. Lo felicito por esa posición. Una fuente, y voy a decir, aclaro, supuestamente, quieren firmar un contrato por 8 años. 8 años para el 9-11. Un contrato millonario en dólares. Y lo que el diputado, el rector, el presidente de la Corte, el abogado Ramos, expresa aquí, que bien, hombre, eso es de un hondureño correcto. Decir, ¿cómo es? Un mes. Dale un mes para que no se suspendan los servicios que presta la empresa en Puerto Cortés. Y al llegar el 27 de enero el nuevo gobierno, que haga lo que tenga que hacer. Mire, porque es en su periodo de gobierno. Hay un periodista del Canal 6, colega, Serna. Santiago Serna. Viene denunciando ese negocio hace años. Santiago Serna. Nadie le ha hecho caso. Él me habló ayer y me mandó todo, abogado, yo conozco todo, y me lo mandó. Y por eso lo que estoy diciendo es lo que me dice Serna. Correcto. Que tiene toda razón don Santiago Serna. Toda la razón, pero esto es un negocio viejo. Claro. Y como este, hay una cantidad de negocios en el Estado que ordeñan este país. Parece y que después no tiene fondos para nada, porque están distribuidos en contratos mafiosos, en contratos onerosos con el Estado, en toda la dimensión administrativa. Hasta Copeco quiere 200 millones, ahí querían poner en un fideicomiso de 250 millones a los exfuncionarios. Es decir, una borrachera de dinero sin pensar que no es aceptable. Pero mi partido, Carlos Orbin, el Partido Nacional, no son 200, 300, 2.000. Es 1.300.000 que estamos votando. Claro. Y antes 1.400.000. No le pueden echar cieno y detritos a todo un partido por errores de algunas personas. Desde luego. Pero, hasta que pierden, toman conciencia la mayoría que están actuando mal. Yo lo puedo excepcionar a usted, que es un intelectual. Yo quiero ser justo. Él ha sido una persona diferente por su capacidad intelectual, pero no ha sido del partido. Fíjese, usted dijo algo. Si nosotros premiamos la inteligencia, la sabiduría, el estudioso, el capaz, al Partido Nacional no le hubiera pasado lo que le pasó. Pero los gobiernos fueron instalando en el Partido Nacional personas a su servicio, no el partido. Y eso ocurrió en épocas pretéritas, no olvidemos. Y también sucede en el otro lado, porque el presidente se cree dueño de un país. No agradece a nadie, una vez montado se siente rey y comienza a hacer estupideces. Entonces han agarrado al Partido Nacional, un partido que se los hemos venido diciendo, histórico, con una cantidad de personalidades importantes, y los vinieron marginando. Y fueron colocando en las posiciones gente que no tenía ningún currículum valioso para ocuparlo. Lo importante es la genuflexión. Entonces, bueno, nosotros pensamos que tomar conciencia de la realidad es de suma importancia para no volver a cometer los mismos errores y salir adelante. Ya el pueblo habló, ya el pueblo está claro, ahora que los políticos y en general los administradores de un Estado tomen conciencia de esa realidad para que sean transparentes en la ejecución de su administración. Y esto va con militares, políticos, civiles, extranjeros que andan aquí extorsionando el país, un montón de vividores que aparecen de toda calaña, engañando y sorprendiendo a la nación hondureña. Ponerse transparente en todas las acciones, informarle al pueblo cuál es la situación, cada cosa, cuál es la real situación del ENE y hacer comparaciones.
Hondutel también. ¿Cuál es lo que Quebrada, pasa en quebrado. Hondutel? ¿Qué es lo que pasa en Banprovi? ¿Qué es lo que pasa en el Banco Central? ¿Qué es lo que pasa en los otros servicios del Estado? ¿Qué es lo que pasa en las Fuerzas Armadas? ¿Qué calidad de soldados tenemos? ¿Por qué no tenemos un ejército pequeño y eficiente y no un montón de gente que a la hora de la hora son números o es costo, pero no es eficiencia? Toda la vida hemos dicho un ejército profesional, apolítico, no deliberante, garantía como brazo armado del pueblo. Eso es lo que hemos querido siempre. Yo le quiero hacer una pregunta a José Raúl. Usted dijo Urgemel y dijo fuera Job también, usted, frase suya. Sí, No. él se lo inventó. Ahora, No, si él se lo inventó. Si fuera mío, yo lo digo, no tengo problemas con eso. Siempre he dicho que soy del Partido Liberal de Honduras y lo sigo siendo orgullosamente. Ay, yo sé. Ha sido diputado. ¿Cómo va? Mi papá fue diputado. papá, Sí. sí. Díganme algo. Eso de Narrala, que está alegando que le quitaron 20 diputados. Aquí la abogada Selma Estrada ya escribe y me dice: buen día, Raúl, qué excelente programa, escuchando la sabiduría de esos dos hombres con una experiencia interminable. ¿Le cumplirá Mela Salvador? Es que no se trata, Selma, de una promesa de matrimonio, por ejemplo. Donde Pero está puede ser de concubinato. el honor por medio de... Es una promesa política de acuerdo a resultados. Pero los resultados al final son los que sobrepesan sobre cualquier promesa que se haga. Por ejemplo, promesa política, reducir la deuda. Está en 17.000 millones de dólares. E interna como en 3 o 4.000 millones. Esa es una promesa. Pero ponga de dólares, ¿va? De dólares, sí. En la realidad, eso no depende del gobierno. Depende de que el Banco Mundial, el Fondo Monetario, el BID, el Banco Centroamericano, el Club de París, nos ayuden a renegociar esas deudas para poder tener un poco de oxígeno del presupuesto para poder hacer obra social e infraestructural del país. Entonces, ese tipo de promesas van ligadas a que otros entes, que son los actores reales del ejercicio, participen. Entonces, uno puede prometer muchas cosas, pero en la realidad, si no tiene el apoyo de los demás sectores, no puede. Por eso yo dije hace un rato, necesitamos el apoyo transparente, honesto y efectivo de todos los sectores. Partido Nacional, Narrala, opinión pública, periodistas, Fuerzas Armadas, empresas privadas, intelectuales, colegios profesionales, que todos, como decía el ingeniero Flores, empujemos el carro en la misma dirección y poner metas. Vamos a hacer esto, vamos a salvar la ENE, vamos a salvar Hondutel, vamos a recuperar esto, para poder rehacer. Mire usted, solo recuperar los servicios que Honduras ha delegado al sector privado en muy mala forma es una tarea monumental. La portuaria. Yo logré en el Banco Centroamericano el financiamiento de la portuaria. Le han entregado los servicios portuarios a una empresa extranjera. En vez de buscar instituciones nacionales, la misma universidad, por ejemplo, que tiene profesionales de todo nivel, puede constituir una empresa de servicios, de asesoría o de administración. El colegio de contadores, el colegio de ingenieros. Entonces, tenemos el aeropuerto de Palmerola. Los costos del aeropuerto de Palmerola van a ser que el mínimo que requiere la empresa administradora lo pague el pueblo hondureño. Porque mientras no llegue a ese mínimo, el Estado se compromete a pagar. ¿Cuándo va a llegar a ese mínimo? No se sabe. Ya dijo la presidenta electa que no quiere monopolios, que quiere competencia y que no va a cerrar con continuo. Muy bien, pero ¿cómo vas a pagar el Palmerola? Es la pregunta. Están pidiendo los fondos del IMPREMA que los metan a Palmerola. Están protestando los maestros. O que los maestros no van a aceptar que sus fondos
Ya de por sí le sacaron un montón de billetes para un centro administrativo lujoso que hoy no lo pueden alquilar, rector. Usted sabe que más de la mitad del edificio está vacío. ¿De cuál? Del centro gubernamental. Y para pagar hay que alquilarlo y no hay mercado para alquilarlo. Entonces le puedo dar los peajes. Hay carreteras que ya estaban hechas y solo llegaron a poner las casetas. El pueblo reaccionó y las quemó en Chamelecón y las quemó en La Lima, yendo para Progreso. Es decir, revisar. Yo estoy de acuerdo con el peaje justo para que hayan buenas carreteras. Entonces tenemos que revisar todo, porque al Estado lo han despedazado. Le han quitado todo el jamón. Los hondureños solo nos queda la cédula de identidad, el pasaporte. Todas las empresas estatales fueron privatizándose en forma no transparente. Y hemos dejado morir el ferrocarril, y hemos dejado de crear los puertos necesarios en Roatán, en La Ceiba, hemos abandonado la Mosquitia, hemos privatizado el bosque. ¿Qué es lo que no se ha hecho con este país últimamente? Entonces, necesitamos ese esfuerzo de todos los partidos para hacer lo mejor de lo mejor. Yo le decía al ingeniero Narrala, actúe con sus diputados, participe con sus diputados, porque tiene un problema. Todos los que salieron no son de su partido. ¿Sabías eso? Sí, es cierto. No son del partido de Narrala. Él buscó gente conspicua, Buscó sobresaliente, que tuviera gremialista, los que salían todos los días en televisión con la pandemia, y entonces tiene 3, 4 médicos que Pero no. es una decisión inteligente porque le produjo resultados. Pero, José Raúl, pero no tiene partido. Mire, yo quisiera discrepar en algunas cosas con Carlos Orben. Vea, primero, con respecto a la deuda externa. Qué bueno, porque esto es un buen debate. Sí, porque si solo va a decir amén uno, ¿verdad? Claro. Yo le decía a mi amigo Rodrigo Bonarévalo y a mi amigo Juan Ramón Martínez, que tienen un programa discrepado, pero pues sí estoy de acuerdo con el otro. Porque el proceso El de los domingos. filósofo italiano, que el filósofo alemán idealista Hegel, de tesis, antítesis y síntesis, que sirvió para construir el materialismo histórico y el materialismo dialéctico a Engels y a Marx. Sigue sirviendo, no sirvió. Claro sigue que sirve, sirviendo. pero fue un idealista el que Claro. lo inventó. Entonces, mire, en 1998, y Carlos Orben y usted lo saben, cuando el problema del huracán Mitch, ¿verdad?, nos destruyó gran parte de la situación económica del país, de toda la infraestructura. ¿Y qué hizo en aquel entonces el presidente Flores Facusé? ¿Qué hizo su eminencia reverendísima Óscar Andrés Cardenal Rodríguez Maradiaga y el propio Ricardo Maduro? Fueron a tocar las puertas de la comunidad financiera internacional y lograron algo extraordinario, la condonación de la deuda. Pero fueron a varios países. Sí, pero vamos lo de parte. hicieron. Fue un movimiento continental. Claro. Para no pagar la deuda, no solo de estos personajes. No, pero fundamentalmente aquí son ellos. Participaron todos los países pobres altamente endeudados. Sí, pero de Honduras. De Honduras, sí, pero de Honduras. usted da la sensación que estos lograron eso. No, fue Mire, un movimiento continental. La deuda era impagable. Mire, yo no quiero ser tacaño ni menospreciar No, la yo no labor estoy menospreciando, de estoy su diciendo eminencia la reverendísima verdad. Óscar Andrés Rodríguez, La verdad. de Carlos Flores Facusé y de Ricardo Maduro. Tocaron, hicieron lo que tenían que hacer, pero produjo el resultado que buscaban, la condonación, contra los pronósticos de aves agoreras que decían que no iba a ocurrir. Pero se logró. Bueno, y ya 1998, ¿cuántas aguas han transcurrido sobre los puentes de Honduras? Y ahora tenemos otra situación similar de una pesada deuda externa que va a obliterar los conductos de comunicación para hacer la obra que quisiera hacer este gobierno. Porque lo primero que tiene que hacer es arreglar esa situación. Ahora bien, volviendo a las otras cosas, yo pienso que cuando usted habla de que se privatizó exageradamente algunas áreas del manejo del Estado y que, dice usted, no han producido resultados. Yo creo que tiene que haber una convivencia armónica y coherente entre
el sector público y el sector privado. Porque un país donde no se apoye el sector privado, pues vuelve a un socialismo, hasta una situación de Estado, donde mucha gente no comparte esos criterios. Es que el sector privado es muy grande. Claro. Y los coyotes que explotan el Estado son poquitos. No, yo lo sé. Meta a todo mundo en ese pero saco. usted generaliza. Entonces yo quiero, mire, ve, yo quiero... Generaliza que la privatización está mal hecha, rector. No, pero yo comparto en algunas aristas su pensamiento. Pero yo pienso que no debemos de meter a todos dentro de la misma canasta. No. Hay que salvar responsabilidades de mucha gente del sector privado que obra dentro de los parámetros de la corrección, dentro de la deontología. Entonces, bueno, han cometido errores todos los gobiernos en épocas pretéritas. ¿Se acuerda usted de lo que pasó? Pero en para 2009? el golpe la deuda era 4.000 millones. Claro. Y ahora son 17.000. Absolutamente de acuerdo. ¿Y quién dejó eso? Cuando entregó verbigracia el presidente Ricardo Maduro Lloes al presidente Zelaya Rosales, dejó un buen colchón de dinero ahí. Y unas 4 bombitas sí, sociales. Pareciera, los profesores, los médicos. Pareciera, Carlos Orbin, que la corrupción y este tipo de situaciones subyace en el tuétano y en la sangre del ser humano, no de los hondureños, del ser humano. Jesucristo lo dijo, que la gente del piensa ser humano. primero en uno y después en los demás. Así es, pero correcto. que la doctrina, la prédica de los políticos dice nosotros. Mire, cuando usted hace campaña política, porque usted es un político nato y va a un barrio, una colonia, usted no puede hablar serio porque no lo escuchan. Pero si es un bailarín que empieza a mover, lo aplaude toda la gente. Y hasta han votado por este tipo de personas. Muchas veces. ¿Y usted, Entonces, cómo hacía? Es un problema. Bailaba. Yo Bailaba. me pongo serio. Y no dio la chita. ¿Y usted también? Yo soy de La Ceiba. ¿Y usted va- de La nacido en el Ceiba? hospital de Antonio. ¿Y Mis usted va- padres eran de allá. Pero no es que esté menospreciando a la ciudad. No. cívica, Digo ¿verdad? yo por la cultura. No, si yo creo que la gente, ustedes de Santa Bárbara, Sí, o de aquí, Santa también Bárbara. los patas de pluma. Les dicen patas de pluma los que los menosprecian porque No, corren bastante. no, pero otros porque dicen que escriben con los pies. Escriben con los pies. Un día había un debate en el Congreso, me contaron, posiblemente usted estaba ahí. Y usted se acuerda que el doctor Miguel Andoni Fernández lo había nombrado López Arellano como comisionado para resolver el problema del conflicto entre Honduras y El Salvador de 1929. Y ahí se le ocurrió fundar el Pino, el Partido de Innovación, y fue diputado. No, lo voy a corregir. Después me No, corrige. es que hay un errorcito Ajá, chiquito. Él no fue nombrado a eso. A él se le nombró para coordinar la sociedad Eso, cívica en Honduras. Claro. Y ahí fundó el Pino. Claro, pero es lo que le quiero decir que, yo creo que usted estaba ahí. No estaba. Que estaba el licenciado, el abogado Nicolás Cruz Torres con él peleando en un debate, pero en son de broma. Y parece que don Miguel, como había sido un empresario, ¿verdad? No conocía las cuestiones de las intríngulis de la política y lo estaba molestando. Entonces le dice don Miguel Andoni, mire, usted no sabe que yo soy de Santa Bárbara y soy de Gualala. Y en Gualala me la jala. Estas son anécdotas que se dicen en el Congreso y se vienen repitiendo de generaciones. Mire, yo pienso que la historia no es como muchos creen, que es una disciplina que hay que olvidarla. Yo creo que la historia hay que verla para que las generaciones de ahora y de mañana no cometan los hierros y las aberraciones de épocas pretéritas. Y es muy importante, pero hay que recordarle sobre todo a muchas de las generaciones nuevas que se creen que lo saben todo de estas situaciones. Bueno, lo que le quiero contar es que hay tantas cosas que se hizo mal. Cuando el golpe de Estado que usted creó la idea de la sucesión presidencial, Él la creó. él la creó. El Partido Liberal se quedó gobernando. Entonces, no, esa es otra cosa. No, por eso es No sucesión. es el Partido Libre, Micheletti y Pandilla. Bueno, pero era Como nacionalista. cuando era- usted ahora me dice que los errores del Partido Nacional no se le pueden achacar a todo el partido. No, yo estoy de acuerdo con usted. muy No puedo bien, negar lo que yo excelente, muy sostengo. bien. Entonces, la deuda era menos de 4.000 millones gracias a toda esa cantidad de buenos hondureños, pero en general fue una política regional del BID, del Banco Mundial, a los países pobres altamente endeudados, porque no pueden ser unilaterales.
un organismo de ese nivel no puede resolver el problema de Honduras. Usted fue al Banco Centroamericano cuando Sí. Mel Zelaya asume la presidencia del país. Sí, gracias a usted. Bueno, eso. Pero usted vio eso, que era un No, tema ya en regional. ese tiempo Honduras tenía excelentes índices. Por eso, pero como... Y yo subí, fíjense que la cartera de Honduras era de 300 millones y la subí a 1.500 millones de dólares de crédito y le sirvió a Lobo Sosa en su gestión administrativa porque se le cerraron todas las puertas internacionales. Pero ya habíamos aprobado una cartera enorme de 300 a 1.500 porque cobramos el liderato con el apoyo de Oscar Arias y con el apoyo de Arnoldo Alemán. El Banco Centroamericano son 5 fundadores. Diga para que la gente entienda, la que no sabe que Oscar Arias era el presidente de Costa Rica, y Arnolfo Alemán el presidente de Nicaragua. Amigo de él. Claro, y mío los también. dos también, Oscar también. Entonces hicimos 3 contra los 2 que habían estado explotando el banco en crédito, ¿no? Claro. Utilizando el mayor que era El Salvador, un señor apellido Simán, de los grupos ricos del Salvador, y un señor de origen alemán de la banca continental de Guatemala. Y entonces cambiamos la correlación. Los países menos desarrollados, que eran Honduras, Nicaragua y Costa Rica, cubrimos la cartera. Pero ya había pasado la gestión de Maduro y la gestión de la condonación. ¿Cuánto estábamos? No llegábamos a 4.000 millones. Hoy está en 17.000. Impagable. O sea, 4 por 4, 16. 16, 17 está ahorita. Si usted paga, rector, esa deuda no le queda ni para pagar a los trabajadores del Estado. Usted ha mencionado algo y yo quiero que me permita, José Raúl, sí, para que la gente en Honduras sepa esa posición de sucesión presidencial. Cuando hubo golpes de Estado aquí, el 21 de octubre de 1956, cuando el general Roque J. Rodríguez, el mayor ingeniero Roberto Galvez Barnes y el teniente coronel de aviación Héctor Carraccioli depusieron el gobierno dictatorial de don Julio. Nombraron otra corte, cerraron el Congreso y gobernaron por decretos leyes en Consejo de Secretarios de Estado. Cuando se produjo el golpe, y voy a decir una cosa que va a parecer una energía, aquí hubo un presidente inteligente, de los más inteligentes que hemos tenido, José Ramón Videla Morales. El golpe de Estado el 3 de octubre del 63, el arquitecto, y me perdone la familia, es él. Él había gobernado 5 años y medio de los 6. ¿Ah? El arquitecto del golpe de Estado. De la situación contra él mismo. Y porque no quería que Rodas Alvarado llegara a la presidencia de la República. Yo no sé si Carlos ha estudiado, pero yo sí lo he estudiado. Y llegué a la misma conclusión. Yo he oído ese chisme, pero no lo creo. Yo le digo, yo. Ese chisme es viejo. Porque al que había que destruir era Rodas Alvarado, que era el líder popular. Bueno, y es más, cuando estaban, pero no creo que el doctor Videla haya hecho eso. Estaban en la Fuerza Aérea. Acuérdese usted que Videla Morales apoyaba al movimiento Renovación Liberal del abogado Andrés Avelino Alvarado Puerto. Y cuando fue a la convención del Cineclamer, lo abucharon. Y aquel era un hombre muy orgulloso. Pero hasta ahí. No quiero más. Pero ¿qué pasó? Llegó López Arellano, que era su hombre de confianza, con quien iba a parrandear a un cierto lugar que hay ahí en el Parque Manuel Bonilla, donde hacían rico paellas y habían otras cosas. No, es aquí en La Ronda, en el Casín. Bueno, usted dice el nombre, yo no he dicho nada. Entonces, no es viene López Arellano. Es en La Ronda. Era bueno ahí. Bien. Una paella española riquísima. ¿Y las otras cosas qué eran? Muchachas guapas. Entonces le da el golpe de Estado el 3 de octubre, el autogolpe que yo llamo. Y entonces, cierran el Congreso, donde Modesto era el presidente, cambian la Corte y gobiernan por medio de decretos leyes. Cuando se produce la situación contra el doctor Ramón Ernesto Cruz, el 4 de diciembre del 72, López Arellano hace lo mismo. ¿Verdad? Cierran el Congreso. Usted era viceministro, ¿eh? No, yo era secretario de audiencias del doctor Cruz, que era de Rodesno, que era ministro de la presidencia. No, del doctor Cruz. ¿Y Rodesno qué era? Era el ministro de la presidencia. El abogado Guillermo López Rodesno, un gran abogado, un gran profesor. ¿Quién es mayor de los dos? Bueno, entonces, no, pero es que yo conozco la historia de Aristóteles y Platón y yo no vivía allá.
Pero hay que estudiar a papá y saber. Y usted también así lo sabe. Y usted es parte de la historia. Pero usted ha estado tras bastidores ahí manejando los hilos del poder. Yo no me meto. Yo sé. En tiempos de Carlos Roberto Reina y en tiempos de José Manuel Zelaya Rosales. Mire. Se le olvidó Carlos Flores. Y Carlos Flores, usted también. Tal vez no los hilos, uno que otro hilo. hilo. No, manejándolos ahí con mucha sapiencia y ponderación y con ecuanimidad. Entonces, ¿qué pasó cuando la situación... Le gusta que le diga eso. No. Se siente alegre, mírenlo. Pues, mírenlo que sonriente. Es que no lo sabe la gente eso. No lo sabe la gente. Hay que decírselo. La gente cree que este hombre es un Le van a echar presentador. la culpa al pobre Raúl. Bueno, pero que se la echen, pero se merece esa culpa porque ha hecho cosas buenas. No, entonces, en la situación de don José Manuel Zelaya Rosales... Mire, reconoció lo del Banco, del Banco Centroamericano. Mire. En la situación de don José Manuel Zelaya Rosales, lo quitan. Y el señor militar que tiene un partido político, el coronel Romeo Velázquez, no asume el poder, sino que ¿qué había pasado? Como estaban convocadas las elecciones, el vicepresidente era el ingeniero Elvin Ernesto Santos Ordóñez. Entonces ya había renunciado y el Congreso le había aceptado la renuncia para ser el candidato del Partido Liberal. Entonces la Constitución de la República dice que a falta de designado le corresponde al presidente del Congreso o al presidente de la Corte. ¿Quién era el presidente de la Corte? Roberto Micheletti Baín. Del Congreso. Del Congreso. Del Congreso, perdón. Entonces pasa a ejercer la presidencia de la República. Pero la vacancia, ¿cómo se da? ¿Por voluntad o a la fuerza? Bueno, eso se lo dijo a la gente. Eso es lo fundamental. Usted me está no, dando la ley que va así. Sacan a tiros al presidente de la República, lo exigen. Yo no estoy diciendo que no, yo no niego eso. La voz del pueblo dice que una señora le falsificó la firma. Una muchacha, Marcia Facusé. Bueno, pero y eso y lo sacan a tiros y hablan de sucesión. No, mire, José Raúl y Carlos Orben, yo no estoy diciendo que no fue así. Yo estoy diciendo que es una sucesión presidencial. Porque a falta de vicepresidente, entonces pasa el presidente del Congreso, que es don Roberto Micheletti. ¿Y a quién le correspondía ser presidente del Congreso? A la vicepresidenta. ¿Quién era la vicepresidenta? Lucy Flores Flex. Pero me imagino que el papá no quiso. Y entonces puso a José Alfredo Saavedra. Pero es cierto lo que él dice. A Lisi la habían apartado. La apartaron la primera vicepresidenta. Yo no estoy diciendo que la apartaron o no, que a que legalmente le correspondía ser la presidenta, esa es la vicepresidenta, no al secretario del Congreso. Pero esto es un hecho histórico. Pero como estamos en Honduras. Sí, bueno, entonces lo que le quiere decir es que Micheletti terminó el mandato de 4 años de don José Manuel Zelaya Rosales. Entonces no es un golpe de Estado clásico como los precedentes que hubo. No, yo no estoy diciendo nada. Carlos Orben, usted comparte mi criterio. Yo no estoy diciendo que eso es bueno, que no sacaron por la fuerza a don José Manuel, sino que no se trató de un golpe de Estado. Y es más, mi opinión es que si no hubiese ocurrido ese hecho, el presidente hubiese sido el ingeniero Elvin Ernesto Santos Ordóñez, que sacó 818,000 votos y no hubiera sido don Porfirio Lobo. Yo hablo con lógica, con razón. Usted es un gran abogado, ¿verdad? A discusión. Muchas gracias. Usamos los organismos internacionales para crear la verdad. Claro. La OEA, golpe de Estado. Naciones Unidas, unánimemente, golpe de Estado. Se creó un documento que se llamó La Verdad, no sé qué, que hizo el vicepresidente de Guatemala, un señor que siempre está bien ahí en Guatemala, ¿cómo se llama? Bueno, unido con una gente de Honduras también, varias gente conspicua del país. Y crearon un asunto y dijeron, no, fue un golpe de Estado al Ejecutivo. ¿Se acuerda de esa resolución? Muy bien. Mira, a mí no me importa que las Naciones Unidas y la OEA, José Osvaldo Ramos Soto, cree que eso fue una solución. Pero usted no puede. No, yo sí puedo. Esconder la voz autorizada de los organismos internacionales. No me importa. Pero no fue una cuestión de patología política igual que no a es las clásico, demás. estamos de acuerdo. Claro, es lo que digo yo. Que es un golpe de Estado, un golpe de Estado. Y últimamente todo el mundo ha reconocido que es un golpe de Estado. ¿Pero quién terminó el mandato? ¿Sabe dónde está la vicepresidenta que era presidenta de la Cámara en Bolivia? ¿Dónde está? La que está en la cama, cárcel. Está en la cárcel. Sí.
por andar tomando de ejemplo la sucesión presidencial. ¿Usted quiere que sea lo mismo aquí? No, ya pasó. No, eso es Pero historia, hombre. estamos hablando de historia. Lo que te estoy pero contando es que esa señora tomó el modelo de Honduras. ¿Cómo usted toma eso? Mi chamba aquí es preguntar. Entonces, Correcto. No, le cuento. Como la sucesión presidencial triunfó esa tesis entre los interesados, entre comillas, allá hicieron lo mismo en Bolivia. Ahí está presa la señora clamando que por favor la saquen. ¿Sabe cuál fue el error táctico y estratégico de esa gente que hizo eso? No haberse quedado unos 5 o 6 años para consolidar a la nueva administración. Convocó a elecciones y ganó la gente de Evo Morales. Mire, yo... venga, pero estoy de acuerdo. Agarran el poder y no sé si son inocentes o dundos. Ingenuos. Y van a elecciones y los quiebran. Los obligaron a ir a elecciones. Esos son los errores de los igual americanos. Que aquí. La solución del golpe aquí... A Daniel Ortega no le obliga a nadie a nada. Pero esa es otra cosa. Es una revolución armada. Y aquí no ha habido revolución armada. Por lo de Bolivia estaba pensando. Pero lo de aquí obligaron a elecciones. Pero a mí me dijeron que Carlos Orbin, cuando fue embajador en Nicaragua, aconsejó eso a Humberto y a Daniel. Pero Humberto se fue. No, yo no me llevo con Humberto, nunca me he llevado. Humberto se fue. Cuando él era guerrillero, llegó al poder y yo era presidente del Congreso. Fuimos a la toma de posesión de Vinicio Cerezo a Guatemala. Ajá. Y nos reunimos en el hotel y nos desplegó un mapa, Ascona, Rosenthal y yo. Dijo, aquí está la contra. En Honduras, ¿va? ¿Sabe qué le dije? Es cierto. Y en Jamastrán. Todo, el aguacate, el jamastrán, todo. Digo, es cierto. ¿Y qué querés que hagamos? Que lo saquen. Nosotros vamos a mandar a matar a los hondureños para protegerte a ti. No podemos. ¿Eso fue con Daniel o con Daniel Ortega? Siendo presidente, ¿cómo vamos a arriesgar los hondureños para irte a resolver tus problemas políticos? Carlos, pero uno de los hombres más talentosos era Carlos Fonseca Amador, ¿verdad? Ese murió, ese no lo conocí. Pero era de la gente... Era el jefe. Era el jefe. Entonces, cerebral. Fue el que atentó contra Somoza, ¿no? Se vistió de mesero. Sí. No, es que hay dos situaciones. El viejo Somoza, Anastasio Somoza García, fue Rigoberto López Pérez. En León, en una fiesta en León. En León lo mató, en León. Pero y el último tiro le entró bajo el chaleco de seguridad. Es que se agachó con el arma. Y lo llevaron al viejo Somoza a Panamá. Y Ortega no le dijo ahí al expresidente Ascona, a don Jaime y a usted, que ustedes estaban haciéndole los mandados a los gringos. Sí, dijo. Y le dijo, y yo le pregunté, ¿y qué querés que hagamos? ¿Qué querés que hagamos? ¿Que nos opongamos? ¿Que nos enfrentemos? Yo creo que nunca habían tenido un programa así con estas cosas que estamos hablando. Entonces, no, pero está bien. El Daniel Enroyolo tiene razón, dice. Somos nosotros los que tenemos que... Pero ¿y quién le paga? Usted no tiene anuncios. Permite, sí, a eso voy. Anuncios, pero antes quiero leer la gente también. Me dice el abogado Jorge Pineda, estimado, por favor, leerle a tan brillantes panelistas. De Merkel, de la señora Merkel, dice, de Angela Merkel, los presidentes no heredan problemas, se supone que los conocen de antemano, por eso se hacen elegir para gobernar con el propósito de corregir esos problemas. Culpar a los predecesores es una salida fácil y mediocre. Angela Merkel, por cierto. Bueno, pero es que ahora ella tuvo éxito, pero cuando pasó la Segunda Guerra Mundial y Alemania quedó destruida... en Alemania Oriental nació. ella nació en Alemania Oriental. Ella nació en Alemania Oriental y en el mismo pueblo de ella la cuestionaban. Ella fue a cosechar las guayabas maduras, pero cuando ese país quedó deshecho tuvieron que tener aquel famoso que era jardinero, quería sacar una rosa negra. El químico ahí, biológico. Sí, el famoso... ¿Cómo se llama? El gran reconstructor de Alemania. ¿Cómo se llamaba? El predecesor de ella. Kohl. No, antes de Kohl, en la Segunda Guerra Mundial, eligieron un hombre y como es un régimen parlamentario, la alianza de socialistas y liberales lo mantuvo toda la reconstrucción. Pero yo creo que el mensaje... Ahora Merkel dice,
¿Cómo bien? Yo conozco el problema, yo me lanzo a resolverlo, pero si no tengo apoyo, por eso estoy hablando de apoyo de todos los sectores honestos de este país. Por eso, pero se detalla, recién compré un libro de ella, de que ella asumía posiciones y que de repente era flexible en busca de conseguir esos consensos de diferentes sectores. Alemania ha sido un país siempre, en el centro de Europa, el líder. Y después de la Guerra Segunda, emerge como una potencia económico-industrial. Y la creación del mercado común europeo ha fortalecido el desarrollo económico de Alemania. Pero antes de ella está Helmut Kohl, está Smith. 4 o 5 más. Smith. Miren, yo quiero... Smith. Espérense, yo quiero... es que tengo que ir a anuncios. No, solo antes de que entre el anuncio, perdone. Mire, yo creo que no podemos desconocer el papel de esta señora. Decía Charles Freeman Clark, un político es aquel que piensa únicamente en las próximas elecciones, pero un estadista en las generaciones del futuro. Mire, y dentro de los grandes líderes de la Europa contemporánea es esta señora. El presidente del Colegio de Periodistas nuestro, Osman Reyes, dice Comisión de la Verdad para que los hechos no se repitan, recordando lo que se hizo acá, que lo presidía fue vicepresidente de Guatemala, recuerdo en el tiempo de, se me escapa el nombre, en el tiempo de Álvaro Colón. Es un nombre alemán. Sí, era blanquito, ahí con Blanquito, bigotío. chiquito. Sí, también aquí está el conocido político don Antonio Rosa, Toño Morro. Buen día, los ejemplos abundan. Pepe Lobo, después que ganó, anduvo en Estados Unidos presentando a Fito Urías como el futuro presidente del Congreso y le puso una puñalada trapera. Que Montoya busque buena marca de tinte, la de Montoya, solo en las cejas no funcionó. Es Toño. Morrovisión. Aquí también me dice Javier, que estuvo con nosotros, ahora está en otra corporación. Doña Amalia Cepeda, famoso lugar por los estudiantes de la universidad donde se bebía guaro. El que presidía la Comisión de la Verdad, me dice Osman Reyes, doña Selma Estrada, aquí está. La Comisión de la Verdad la presidía Eduardo Stein Varías, la rectora, que fue vicepresidente. Comisionados Michael Kergin, María Anabeli Zavala Valladares, Julieta Castellano, Jorge Omar Castro, secretario ejecutivo Sergio Membreño Cedillo. ¿Va a cumplir? Hay algo más importante. Los cuadros del Partido Liberal son los mejores en la oposición a este gobierno que se va para administrar el país. Tiene muy buenos cuadros, que combinado con algunas personalidades importantes que eran liberales y que están en libre, pueden integrar un gabinete de lujo, positivo. Pero en el liberalismo hay gente muy capaz. ¿Y los nuevos gobernantes qué estarán pensando? No sé, pero debe de usarse lo mejor que se tenga. Bueno, el 98% de la gente libre son liberales, empezando por la presidenta electa, el coordinador del partido, doña Xiomara Mel, Rixi, Hugo Noé Pino, Rebeca Santos, Marcio Sierra, todos liberales. Yo soy liberal. Usted. Por cierto, el otro día dijo que no ha sonado ese teléfono suyo. Todavía, cada vez que me lo toco un cipote le digo, andate de aquí, no me vayas vaya a sonar ocupado. La broma que hacían ¿se acuerdan? Claro. Los teléfonos fijos. Claro. Y que decían, no me toquen el teléfono que me va a hablar el general López. Estoy esperando la llamada. Esperando la llamada de López. Pero en general el país necesita buenos cuadros. En realidad, gente que tome decisiones y el apoyo internacional. Mire, yo creé la ley de la maquila, el rector, y usted, pero no la hice yo, me ayudó el AID. Y es el único programa que tiene más de 300,000 empleados directos. Exitoso. Entonces necesitamos ese apoyo de las agencias internacionales que trasladen experiencias de otros países. Yo estaba pensando, ¿por qué no hacemos al ejército autosuficiente? ¿Sabe qué haría yo? Sembrar en Olancho 10,000 manzanas de café. Tienen la gente, tenemos la tierra, el clima,
La experiencia. Yo le iba a preguntar el clima, porque en algunas partes de Olancho es bien caliente, cuando he estado en No, Catacama. en montaña, el café de montaña, Sí, no correcto. afecta a los valles. Yo pienso Y que ya entonces, tenemos la experiencia ¿se imagina suficiente usted- para hacer esas cosas. Pues. ¿Se imagina usted el ejército con el personal que tiene? Me preguntan que Autosuficiente en su producción. Claro. Y así tenemos que agarrar las municipalidades, que no sean sujetas de solo el subsidio, que hagan empresas propias, municipios de despegue, ¿por qué no contratan su propia planta de energía eléctrica? Con biomasa, con aire, con sol, y tienen su propia ENE, con costos bajos para que la industria se vaya a aposentar ahí. Miren, cuando yo fui rector de la universidad, el monopolio de la educación superior lo tenía la Universidad Nacional. De acuerdo. A mí se me ocurrió crear nuevas universidades. Mucha gente se opuso. Creamos la Universidad José Cecilio del Valle, que doña Irma Lucrecia Acosta Mejía de Fortín, la primera mujer graduada de ingeniero en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y había sido vicerrectora del ingeniero Arturo Quesada en la universidad, andaba buscando. Y no Rector, se la ¿quién autorizaba. creó el Consejo Superior Universitario? Bueno, usted De sabe. universidades. Mire, Este servidor. Claro, me acuerdo. Me ¿Sabe- acuerdo. No, sabe pero que- déjeme que- terminar eso. ¿Quién me asesoró? Gautama Fonseca. Sí. No, un gran hombre, un extraordinario. Después creamos la Universidad Privada de San Pedro San Sula. Pedro Sula. Después creamos la Unitec. También. Y estando en una reunión en la Universidad de Heidelberg, en Alemania, con un grupo de rectores, de repente escucho en una mesa adyacente la palabra Zamorano. Entonces me acerqué curioso. Yo pensé prima facie que se refería a un sitio del Reino de España. Y para gran satisfacción estaban hablando bellezas de la Escuela Agrícola Panamericana del Zamorano, Así es. que había creado en 1942 el ucraniano Samuel Semurray, que tanto le vuelan reata aquí. Conocí que trajo la hija. las compañías bananeras aquí a la costa norte. La Una Standard señora Fruit, antropóloga. La United Fruit, la Standard Fruit. Y vine allá un jueves y llamé al decano, un ecuatoriano, Simón Malo, que acaba de morir hace 8 meses. Simón Malo, y lo le conocí. otorgamos el título de Universidad al Zamorano. Correcto. Y en la policía dimos clases de la universidad. También. Y en el ejército. Y hoy existe la universidad militar. Esas cosas las hicimos. Y existe la y- católica, Claro. universidades técnicas. Pero hay un montón de universidades que son escuelitas alegres, que regalan títulos. Eso es Porque culpa de la supervisión. una universidad no la hacen simplemente dándole una autorización, la hacen sus profesores. Correcto. Y usted puede ser buen abogado, buen médico, pero no puede ser algunas ocasiones no es un buen maestro. Así es. Entonces, lo que usted dice, la idea de que las Fuerzas Armadas hagan un proyecto de esa naturaleza, sería muy bueno. Y para que lo emulen mucha gente haragán también. Porque no toda la gente tiene que irse a Estados Unidos a buscar ese sueño americano. Hay que crear las condiciones aquí para que no ocurra eso. Pero también es una realidad, Carlos Orbin y también José Raúl. La remesa que manda esa gente a Estados Unidos es lo mejor que tiene Honduras en sus ingresos. Lo mejor. Es una cuestión de, Y no hay que hemos hecho un analizarla. programa para los familiares de ellos. Claro, hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque fortalecerlo esa gente también. vale oro y hay que reconocerlos casi como héroes nacionales. Porque sin esa remesa estuviéramos matándonos aquí por comer un tiempo. Bueno, Es- eso ha sostenido, corríjame que usted sabe más de eso, eso ha sostenido el Empira también. Totalmente. Estamos llegando a los 7.000 millones. A pesar de que ha habido un gran deslizamiento de la moneda. Por eso. Y bueno, de hecho, impresionante que un momento el dólar... De estaba- 25 pasó a 24. Ajá, impresionante. Había Y bueno, acuerda que eran 2 por 1, ¿va? bueno, hace mucho. Bueno, pero era Hace así. mucho. Cuando andábamos con un indio Lempira con perfil griego. ¿Se acuerda el perfil del indio Claro, Lempira? claro. Era un griego. Claro. Dicen que en Bizarro, tiempos de la... ¿ah? Bizarro. Guapísimo, hasta que lo cambiamos por uno desplumado y Rodas Alvarado decía que habían desplumado al Empira. Pero también decía Rodas Alvarado que esos partiditos eran partiditos de bolsillo, que Sí. no caben en un bolsillo. ahí porque son sobre muy eso, chiquitos. me dice Oscar Nájera, el diputado por Colón. Hola Raúl, excelentes panelistas de primera. Mis saludos a Osvaldo y a Carlos. Ese tipo de personas son las que conocen los problemas del país, dice Oscar Nájera. Bendiciones. Aquí también me dice Gracias, Oscar.
El doctor Rubén Villeda quiere reaccionar. Le digo que resuma porque me escribió bastante. Quiere aclarar mentiras vertidas por el diputado saliente Osvaldo Ramos Soto, que hizo campaña ofreciendo cervecitas heladas. Doctor, si me resume, no le puedo leer el doctor Rubén Villeda escribiendo sobre lo que dijo del autogolpe. Yo le digo que es mi pensamiento. Yo no digo que sea una verdad absoluta, pero que es mi conclusión. Sí, sí. Y estoy hablando del talento de su papá. Sí. Un hombre fuera de serie, extraordinario. Pero en Honduras se da mucho de crear formas estrambóticas de los sucesos. Muchas veces decían que la hermana del presidente Hernández vivía en Israel, que no se había accidentado, ¿se acuerda? Claro, Dicen un montón de cosas. La verdad es que Osvaldo López dio ese golpe de Estado en conveniencia con unos ricos y las bananeras, porque la ley de reforma agraria, siempre busquen la razón económica a los golpes, a los acontecimientos políticos. La ley de reforma agraria castigaba las tierras no cultivadas, ociosas. Bien sabe usted eso. Sí, claro. Y eso los afectaba porque ellos, por la cigatoga, una enfermedad que es una del banano, y el mal de Panamá. Y tenían lotes baldíos que los llenaban de agua para matar el virus. Claro. Y les iba a afectar. Entonces, las bananeras siempre, hasta ese momento, es el poder decisorio económico de Honduras. Más antes que ahora, ¿verdad? Más antes, ahora nada. Y había un señor apellido Mata, de origen español cubano, que creó un grupo económico en San Pedro que le decían la mafita, la mafia. Y ese golpe puso a un amigo mío de ministro de Economía y el Trabajo. Y se inventaron las mejores camisas del mundo, ¿se acuerda? Que decían que Honduras producía. Claro. Porque metían las telas y botones y hilos sin impuestos. Van Huden. Todas las marcas. Y el representante era Carlos Orbis No, se llama Carmon. He escuchado el dropback. Que un maletín usted andaba un montón de compañías. Es lo que dice la loca del pueblo. ¿Es cierto? No, yo le cuento eso. El dropback. El dropback es una manera que se inventaron para industrializar. Mentiras. Lo que hicieron fue hacer camisas con telas sin impuestos y vender en Centroamérica porque estaba la vigencia del mercado común centroamericano que había firmado el abogado, el doctor Jorge Hueso Arias, en la integración con el famoso Pacto de Tegucigalpa, que es Él era ministro de Economía del doctor Vidal Morales. Es el convenio constitutivo original del mercado común. 1500 años entre los dos. Jaja, Pío Boto, saludos, feliz inicio de semana. Mire, yo se quiero, hicieron millonarios. Es que me hicieron... Ese se llamaba Dumas Rodríguez, que terminamos siendo buenos amigos. Edgardo Dumas. Edgardo Dumas. Entonces la mafia le ayudó a Osvaldo a dar ese golpe. No, Osvaldo López, no yo, ¿verdad? Osvaldo López. Sí. Y le pasó la factura. Usted era muchachito en ese tiempo. Y le pasaron la factura. Entonces esa mafia se hizo multimillonaria en San Pedro con el contrabando. ¿Ah? Y las bananeras lograron que sus tierras no fueran afectadas. Osvaldo llegó al poder, se religió, dio el golpe el 65, se religió, el 63, se religió el 65, eran 5 años o 6. El 71 volvimos con Monchito Cruz, que usted ya era un actor importante. Ganó el doctor Cruz y un año después o año y medio después lo votaron y volvió Osvaldo vestido de populista. Y también fracasó. Y se crearon un montón de instituciones. Sí, por el Banana Gate. Crearon la CONADI, crearon CODEFOR, crearon Cubana. Con CONADI dieron un montón de ricos, ¿no? Por eso. Un montón de ricos. Crearon un montón de... Y el mismo mal que usted decía, que es intrínseco, quebraron cada una de esas instituciones, fueron cayendo una en la corrupción. Después llegó el doctor Suazo, que fue un gobierno realmente de transición. No, después, cuando el Banana Gate le entregó el general López a Melgar, y después de Melgar a la Junta Militar de Polo Paz, Domingo Antonio Álvarez Cruz y Amílcar Zelaya Rodríguez. Entonces, cuando la gente dice, el bipartidismo, yo escucho en estos programas tipos que se dicen doctores y analistas, y no es que dicen, el bipartidismo, no conocen la historia.
Si el siglo pasado, la mitad del siglo pasado fueron gobiernos militares y la dictadura de don Tiburcio. Y antes de don Tiburcio unas montoneras que no había paz en este país. La guerra del 19, la guerra del 24, el ascenso de Carías el 36. No, el 33. El 33, perdón, 16 años, después Gálvez, después don Julio, y después otro golpe. Entonces, no es el bipartidismo, por favor, y el bipartidismo somos todos los hondureños, que unos están en el Partido Liberal y otros en el Partido Nacional y unos pocos en la izquierda revolucionaria. Pero ahora en el 2021 van a hablar de tripartidismo. Por eso, pero lo que te quiero decir, que le echan la culpa sin conocer que la democracia de Honduras es jovencita. Ha sido trastocada constantemente, violentada sus constituciones, y le echan la culpa al bipartidismo para emerger a ellos como soluciones. No es así, hay que analizar objetivamente las cosas. Permítame. Por ejemplo, para terminar, el gobierno de Osvaldo, después de Monchito Cruz, tendría que ser transformador, si no, no tenía justificación el golpe al doctor Cruz. Y llegó apoyado por la ID, me acuerdo que estaba Marichulo, ¿se acuerda? Marachulo. Edward Marachulo. Con Liberal Life, ¿no? Algo así se llamaba la ONG de lenguaje, y estaba en la ID y le dio impulso a grandes reformas en Honduras. Entonces puede juzgar a López del 63 y a López del 71. Y el gabinete de López del 71, si no hubiera sido el Banana Gay, hubiera tenido mejores resultados para Honduras, porque tenía un gabinete de primera. Extraordinario. Mire, comparto su criterio. José Raúl, acaba de llamar el doctor Villeda. Y la opinión mía es mía, que yo le he estudiado. Incluso le he compartido con gente y me dicen que comparten ese criterio. Pero no estoy diciendo que es una verdad absoluta. Es un pensamiento mío. Ahora, él, cuando habla y le manda ese mensaje, expresa una falacia preñada de ignominia. Dice que cuando yo fui candidato andaba ofreciendo cervecitas heladas. Voy a contar esto para que la gente sepa. Yo era el candidato a la presidencia de la República por mi partido y me invitó a la sazón presidente de la República, el economista agrícola Rafael Leonardo Callejas, a inaugurar la luz eléctrica en Orocuina. Entonces había un montón de gente ahí. Lógicamente, cuando uno es candidato y está el presidente, la simpatía de la gente se pasa del presidente al candidato. Pero Callejas era bien celoso. Entonces hago uso de la palabra. Y dije esto. Y ahora en Orocuina los niños no van a tener que seguir estudiando alumbrados por un ochol de ocotes, sino que gracias al partido van a hacerlo con una bombilla de energía eléctrica. Grandes aplausos. Y ahora en los hogares de Orocuina, las madres ya no van a tener que decirle a sus hijos o a sus esposos que vayan a cortar leña destruyendo el bosque y generando problemas ecológicos, sino que van a tener la oportunidad de tener una estufa eléctrica para cocinar sus alimentos. Grandes aplausos. Y finalmente, ahora en Orocuina van a tener la oportunidad de tener una refrigeradora y beber agua fresca, refrescos helados y de vez en cuando una que otra cervecita helada. Ese es el contexto de lo que yo dije. Pero la única cámara que andaba ahí era la del presidente. Y él sacó eso y generaron eso contra mí de las cervecitas heladas. Y todavía cuando voy a algunas aldeas y lugares rurales dicen cervecitas heladas. Pero eso así ocurrió. Y no es cierto, doctor, que yo anduve ofreciendo cervecitas heladas, porque es una falacia íncita, preñada de ignominia. Pero no le da importancia. No, pero yo lo aclaro. Yo estoy aclarando que yo no ofrecí política, cervecitas. no le decían que... Sí, pero si la gente no lo sabe, la gente olvida y las jóvenes generaciones está el repiten doctor, eso. No, está durmiendo, decía la trabajadora. Claro. Doctor Cruz. No, el doctor Reina. El doctor Reina. Que no quede gallo, que no... Un buen hombre, Carlos Roberto Reina. Enorme, amigo y todo. hondureño privilegiado. Yo lo quiero mucho. ¿Cuántas veces peleó con él? No, yo no me peleé. Él no me quería mucho porque yo era rodista. No fallo yo. No, él era amigo de José Simón Ascona Hoyo. No, Y usted se acuerda que el ingeniero
No, yo Mandó el me doctor- peleé con Suazo. Y con Suazo ese No, pero- pleito levantó a Ascona. ¿Con Reina cómo se peleó? No. Yo a la lipo le decía Alipa y le molestaba. No, Porque pero- estaba Edmond Pográn, Rosenthal y Reina. Después se separaron, hicieron la Izquierda Democrática. Bueno, hay otra anécdota suya. Una vez le pregunté a Reina, ¿dónde está Jorge Arturo Reina? En algún aeropuerto. Mire, hay una anécdota de don Carlos Montoya. Asume la presidencia José Ascona. Está lleno el estadio y aparece un gran cartel, Montoya presidente. Ni había salido del estadio, Montoya presidente. Pero yo no lo hice. Yo sé, pero es histórico. Pero lo Es mandó a hacer. histórico. Lo No, mandó a no, hacer. no. Que usted no lo hizo, pero lo mandó a hacer. Había es que eso es histórico. una gente de Santa Bárbara, paisanos, sentían orgullosos del presidente del Congreso. de ser Claro. paisano, y trajeron eso prematuramente. Total. Los pleitos con Ascona fueron de otra naturaleza, de ejecución, de agilidad, un montón de factores, porque no crea a la gente que fue un presidente dinámico. Pero Fue un buen presidente, pero no un presidente desarrollista, ¿va? Yo le hice casi la mitad del gobierno del gobierno. Pero hizo un buen mandato, hombre. Yo le resolví 2 huelgas bananeras, fíjese. Los carros llenos de bananos se estaban pudriendo. Pero eso es tener gente inteligente y yo al lado de uno. lo resolví. ¿Y sabe qué me dijo el gerente de la bananera? Voy a despedir todos los responsables. Le digo, si me despide un obrero, no le reconocemos los salarios caídos. Y le voy a cancelar su residencia y usted 24 horas abandona Honduras. ¿Así? Entonces se retiraron los abogados y después dijeron, no vamos a poner esa cláusula. 2 veces, 2 huelgas. Mire, el Partido Liberal tiene fama. Usted se peleó con el presidente Ascona y usted es presidente del Congreso. Sí. Se autollamaba el halcón en aquel tiempo. Pero ¿Se no acuerda? era un pleito personal. Ascona incluso le mandé a hacer un retrato bellísimo y lo puse en la galería y alguien le pegó lo rajó porque ¿No fue usted? nos había traicionado. Pero no fue usted. Desde luego que no. Así como una pintura de Mario Castillo en el auditorio de odontología la quemó un tipo y ni siquiera le hicieron nada. Así es. Por Entonces, falacia. yo con Ascona fui leal porque ¿cómo puede ser un buen presidente si no tiene un buen Congreso? ¿Sabe cuánto ganábamos nosotros? Por eso, solo nunca los termino esto. Usted se peleó con Ascona, Sí, Pineda Ponce con Carlos Flores. no tanto. Melcon, sí. Y la última, yo me acuerdo una vez, yo dirigí a HRN, ya que aquí hablan los dos, yo también a los 27 ya era director de HRN. Una vez mencionó a doña Mary Pineda Ponce y ahí fue la acabose. Entonces, Flores con Pineda Ponce, Mel con Micheletti. Ese ha sido el gran problema del Partido Liberal. No, lo grave es Micheletti con Mel, porque a Micheletti Sí, se Micheletti le hizo con Mel. presidente. Lo utilicé, ¿Sabe cómo man. llegó a presidente Micheletti? Claro ¿Le he contado? claro que sé, yo estaba ahí cuando la decisión. Escúcheme. Cuando la sucesión. La decisión de nombrar a Micheletti. Mire, usted lo sabe. Había un bar de clase alta que se llamaba Salmón. Yo estoy ahí tomándome unos highballs con Carlos Sosa Cuello. Pero en el Salmón de aquí, por la Mercedes. Sí. No, de aquí por el Boulevard Morazán. Ah, no, pero ese ya es el viejo. No, le quiero contar. Es que el primero fue aquí Espere. abajo, acuérdese. Y había un señor que se llamaba Carlos Catán. Carlos diputado Catán Salén. del Partido Nacional, Es correcto. que había consistado una mayoría en el Congreso para ser presidente y no el Partido Liberal. Se había conquistado un grupo que dirigía un muchacho ya fallecido que se llamaba Roland Valenzuela. Entonces el Partido Nacional más Roland tenía mayoría para elegir a Carlos Catán presidente. El Pino tenía 2 votos o 3. Estamos allí y llamé al presidente Zelaya y le digo, presidente Zelaya, ¿puedo arreglar esto? ¿Qué me autoriza usted para negociar? Bueno, ofrezca lo que él quiera y que se pueda, se puede. Entonces, Carlos, allí, ¿qué me ofreces, Palpino? Digo, lo que ustedes quieran. Le dije, yo estoy
deshecho por estos resultados porque he sido el candidato menos votado del Pino. Pero yo, ¿por qué no te vas a Washington, a la OEA? Me parece bien. Y él le ha conseguido los 3 votos del Pino, con los que hizo mayoría. Micheletti. Incluso creo que había un señor nacionalista que apoyó a Micheletti. Periodista, García Ardón. Pero hasta que Micheletti había concertado con esos 3 votos. Gabriel García Ardón. La mayoría. Así le ayudamos a Micheletti a ser presidente. Sobre eso, desgraciadamente no puedo contar las cosas que yo estoy ahí. Y estaba Toribio Aguilera también, lo llamaron para convencerlo. No, él llamó a todos sus diputados. Eran 3 diputados del Pino y estuvieron de acuerdo. Yo quiero contar otra cosa. No cuento yo eso. Ustedes se acuerdan cuando la situación del presidente Ascona, que fue el jefe de la campaña de Suazo Córdoba. ¿Se acuerdan, verdad? No fue jefe de la campaña. Hombre, fue jefe nominal. Si yo estoy ahí, mire. Bueno, y como premio le dan la presidencia del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal y la Secretaría de Comunicaciones, Obras Públicas y Transporte. Y cuando hace la situación de que el presidente Suazo Córdoba en el municipio de Ajuterique, en una de esas situaciones, lanza al ingeniero Carlos Flores como candidato, era su ministro de la presidencia, entonces sale Ascona también como candidato, sale Bujirón como candidato y Carlos Roberto Reina. Hay otras historiedades que ustedes conocen. El ingeniero Ascona era un cuadro profesional del partido, no era político. Él era ingeniero civil y era gerente de una cooperativa de vivienda que se llama FECOVIL. Claro que sí, claro. Y el trabajo de él era organizar las mesas electorales, llevar ese listado, quién va para allá, quién va allá, quién va allá, quién va allá. Él no es líder político, él es un cuadro. Me acuerdo que lo mandábamos a Cedros, y ahí hay una aldea cachureca que se llama, o al Porvenir, que se llama El Guantillo, y le pegaban unas macaneadas a Ascona como coordinador del partido en El Porvenir. Pero déjeme terminar. Espere, que no fue coordinador de la campaña. El doctor Suazo coordinó su propia campaña. Sí, y quien le ayudó mucho fue Carlos Flores a manejar los mecanismos de la campaña televisiva y periodística. Y teníamos el apoyo de la prensa, de HRN, en ese tiempo, que ya era urgente que el país volviera, como actualmente, volviera a una recta y sacara a los militares. Respeto y Pineda su opinión. Pons y yo éramos los achichincles del doctor Suazo, que nos mandaban a entrevistarnos con la prensa internacional, a los debates, a todo. El doctor no le gustaba ir a los debates. Y así llegamos al poder. Eran 11 diputados, doctor. No, Carlos Jorge, pero yo no le estoy, sino que le estoy hablando del hecho histórico. Y en entonces 11 diputados, no aparece Ascona. No, yo lo que le quiero decir... Entonces se le nombra en Sotravi y pone al ingeniero Arévalo de viceministro. Y él está bien, y Suazo le halla unas bodegas y se le adjudica que eso es un fraude del ingeniero Arévalo, y lo quitan y ponen a Carlos Handal de viceministro. Y una vez que tuvimos una reunión enorme en Ciguatepeque del doctor Suazo, que buscaba con reuniones masivas legalizar su presidencia frente a posibles atentados de golpe de Estado, venimos a ver al doctor Suazo La Paz. El carro de Handal está afuera y la puerta cerrada. Cuando tocamos, salió un edecán y dijo, no está el presidente. Ascona se molestó y empezó Suazo, que lo que quería era el continuismo, y miraba en Ascona un rival. Pero si no era político, era profesional. Era profesional, y lo miraba él como el profesional, pues un outsider casi. Pero no tanto, sino que él había participado en el partido siempre. Entonces empezó a nombrarle gente y a tramitar todas las acciones del Ejecutivo a través de Carlos Handal. Y hace renunciar al presidente Ascona. Ya en ese tiempo es diputado.
y regresa, Bujirón es el presidente del Congreso, regresa al Congreso, yo soy vicepresidente y lo atiendo en mi oficina. En el siguiente, a los 2 años me quitan a mí, me mandan a la llanura y me declaran con lugar a formación de causa, por instancias del señor Álvarez Martínez, quien lo nominó a usted rector. A mí me nominó el claustro pleno. No, pero él lo apoyó. No. Existía un órgano. No, miren, por favor, no distorsionen la verdad. No se distorsionó. No, a mí, hicimos una lucha, yo era decano de Derecho. Hay un testigo que se llama Alfaro, el licenciado Alfaro. Gustavo. Estábamos reunidos en la casa de Suazo Córdoba. Escúcheme. Eso no es culpa suya, de repente. No, pero es que eso no es cierto. Oiga, Carlos Flores. Pueden hacer misas negras y No, todo ahí. Carlos Flores, Alfaro, Mágil Santos y yo. Y estábamos que pusieran a un liberal que era el decano de la Facultad de Ingeniería. Y Álvarez Martínez había convencido al doctor Suazo que el mejor candidato era usted. Bueno, pero a mí no me puso Álvarez Martínez. Hicimos una lucha dentro de la universidad para ganar el claustro pleno. Pero yo quiero, eso es así. Mire, pero yo quiero, Carlos Orbín y Raúl, decir lo siguiente. Cuando el doctor Suazo en Ajuterí, que propone a su ministro de la presidencia, ingeniero Carlos Roberto Flores Falcusé, como candidato, esa semana se revolvió el Partido Liberal. El ingeniero Ascona, el abogado Bujirón y el abogado Carlos Roberto Reina. Y el ingeniero Flores mandó tarjetas de Navidad ese año. Y en enero, cuando se reúne de nuevo el Congreso, el doctor Suazo Córdoba manda a un diputado de Ocotepec y Ardón Fuentes a pedir las firmas de los diputados liberales para pedirle al ingeniero Flores que renuncie. Correcto. El ingeniero Flores, que es un hombre astuto e inteligente, renuncia no solo a la propuesta esa, sino que al Ministerio de la Presidencia. Entonces viene el doctor Suazo Córdoba y pasa al secretario de Gobernación, que era el abogado don Oscar, ¿verdad?, de ministro de la Presidencia. No, a Hugo Arriaga. No, a don Oscar, que era el ministro de Gobernación. Y entonces empieza el macaneo. Y entonces hacen y fabrican la alternativa B en la Fuerza Aérea. Llevan a don Salomón Jiménez Castro de la Corte para obligarlos. Y entonces el candidato que había perdido con el doctor Suazo era Rafael Leonardo Callejas. Y el candidato del Partido Nacional era el abogado Ricardo Zúñiga Agustinos. Sus designados era la ingeniero Irma Costa de Fortín, el ingeniero Rafael Leonardo Callejas y el otro ingeniero Bográn de San Pedro. Cuando andábamos en campaña, la gente no escuchaba al licenciado Zúñiga, sino que andaba atrás de Rafael Leonardo Callejas, que andaba con sus jeans deportivos. Entonces, en la próxima elección se postula a Callejas como candidato, pero el doctor Suazo tenía intervenido el Comité Central presidido por Urrutia Urrutia, ¿verdad? ¿Lo controlaba Suazo Córdoba? Entonces hay una elección totalmente ilegal. Es que estos cachos de la llanura son impredecibles. Ilegal. Mire, proponen a Ascona de candidato, proponen a Bujirón, proponen a Óscar Mejía Arellano y a Carlos Roberto Reina. Y en el Partido Nacional a Rafael Leonardo Callejas. Saludos a Miriam Mejía, exministra, hija de don Óscar. De don Óscar, que nos está viendo. Claro. Entonces, van elecciones, violentando la Constitución. Y entonces Callejas saca 658,000 votos. Y el ingeniero Ascona 422,000 votos. El abogado Óscar Mejía Arellano 260,000. Efraín Bujirón 60,000 y Carlos Roberto Reina 44,000. Y Juan Pablo Urrutia 20,000 y Fernando Lardizábal 20,000. El presidente era Callejas. 658,000 son más que 420. Como en los hondureños se la pusieron a Callejas estos liberales. No, hombre. Hay un acuerdo firmado. Hay un acuerdo firmado sobre la sumatoria. Déjeme terminar. Yo lo dejo a usted que acabe, ¿verdad? Entonces, viene hay un acuerdo. Y se apoya al final a Ascona. Pero el gobierno de Ascona era un gobierno muy débil por esa situación. Y en las siguientes elecciones se enfrentó Callejas al ingeniero Carlos Flores y fue presidente de Honduras. Pero lo que yo quería contar es que el doctor Suazo, como tenía problemas con Ascona,
lo quitó del Ministerio de Obras Públicas. Eso lo hizo presidente. Y del Consejo Central Ejecutivo del Partido También. Liberal. Y entonces el doctor Suazo mandó a su ministro de Relaciones Exteriores, Edgardo Paparnica, a España y fueron a Noja, Santander, donde encontraron una partida de nacimiento que Ascona había nacido ya. Pero eso es anécdota de las cosas no que era No Jiménez. encontraron nada, Osvaldo. No, y le estoy diciendo. En esa aldea Usted- que yo pero conozco, usted ahí estaba con Él Ascona había en ese ido momento. primero. estoy con Ascona. En ese momento. Pero no encontraron nada porque hay... Pero lo mandaron a Paparnica. Sí, Papardico estaba en todos lados. Trajo la opción B del Uruguay. Sí, sí. Bueno, el caso es que en Noja hay 200 José Ascona. Como aquí Carlos Montoya hay 20. Pero el doctor Suazo quería ponerle una traba ahí. él con pero escándalos. quería continuar. Me queda poco tiempo. Dígame, Puso a Oscar Mejía para continuar él. bueno, me queda poco tiempo. Qué buen programa. Pero ¿cuál es el futuro de Honduras? Bueno, yo no soy ni el oráculo de Tebas ni el oráculo de Delfos. Pero toda esta experiencia, ¿qué le dice? Yo pienso y le deseo a la presidente, porque le andan diciendo presidenta, y la Real Academia dice Presidente. la presidente. O sea, el artículo es femenino o masculino. El artículo es la, que es femenino. La presidente. La presidente. La abogado. La magistrado. Entonces, yo pienso que es una cosa que representa un parteaguas frente a épocas pretéritas. Y yo pienso que deben de haber grandes consensos del Partido Libertad y Refundación con su presidente, doña Xiomara Castro de Zelaya, con su esposo que ya tiene mucha experiencia, para que hagan un buen gobierno. Yo como nacionalista reconozco que se perdieron las elecciones. Tocará a lo interno del partido hacer un análisis serio, profundo, para determinar cuáles son las razones. Aunque en prima facie nosotros sabemos cuáles fueron esas razones. Pero en todo caso, nosotros no debemos torpedear, no debemos obliterar la administración de la señora Castro de Zelaya. Por el bien de Honduras, por el bien de la patria, independientemente de cualesquiera situación que haya ocurrido en el gobierno pasado o en épocas pretéritas. Debemos enrumbar la administración que preside la presidenta Castro de Zelaya por el camino correcto, contribuyendo a que haga un buen gobierno para beneficio de todos los hondureños. ¿Integraría usted como abogado Enfocame a don Carlos. un grupo de personas profesionales en derecho que recobren el dinero robado de los hospitales? ¿Integraría usted esa lucha? Mire, yo no quiero meterme a situaciones del nuevo gobierno. ¿No Yo integraría eso? compartiría el criterio de averiguar una serie de situaciones, Por eso. siempre y cuando haya habido dolo, mala intención Sí. y delitos, despilfarrando los dineros del Aquí pueblo tenemos hondureño. un caso específico de miles de millones. Y el otro es el Seguro Social. Bueno, por eso le digo, pero Actuaría, ¿va? ahí están los órganos fiscalizadores. No, pero del necesitamos gente Estado. como usted. Bueno, yo estoy a la orden. Necesitamos, o para sea, que servir. usted ya está en el gobierno. Ya No, recibió yo soy del ya libre. recibió la llamada. No, no, Anda ofreciendo ya. Óigame, yo me siento como triunfador del partido. El partido ganó las elecciones por Pero yo creo que por ganó Honduras al final, Pero hombre. un hombre como él debería decir, sí, yo voy a ayudar a recobrar los fondos robados del Seguro Social y de los hospitales. Sí, pero Punto. no sea un inquisidor para decir, usted tiene que aceptar. No. Esas cosas hay que No, analizarlas y le verlas. pregunté. No, claro. ¿Cómo anda? Pero como dice José Raúl, es que ya está actuando como mandatario especial en eso, estamos ante por el la público. presidenta. Si usted dice así, se va a levantar su imagen. No, yo tengo mi propia imagen, respetada por algunos y deteriorada Bueno, por otros. pero se va a Mire, levantar. hay veces la gente le ay, Yo no Osvaldo, digo mi que no líder. tiene, Hay que veces se tal va a por cual, dije. levantar, le digo, así como se levantó ayer con su posición honesta frente a ese contrato. Es decir, ya es tiempo que le demos al país nuestra profesión, que el pueblo nos la regaló subsidiando la universidad. Es cierto, la universidad barata. Abogado, gracias. Muchas gracias a usted, José Raúl. Mi reconocimiento a su familia y sobre todo usted como profesional del periodismo con una larga carrera a pesar de ser bien joven, obra con ponderación, con ecuanimidad y pensando en los altos y supremos intereses de la patria.
Don Carlos. Un honor haber estado con mi amigo, el rector, y con usted. Gracias. Está dicho todo. Empujemos todos en la misma dirección para reconstruir Honduras. Se va a enojar el presidente Flores que él le agarró el lema. No, yo creo que eso tiene... Le va a gustar, le va a gustar. Le va a gustar. No es originario de Elba. Usted Como decía Picho Golte, todo está dicho. No cambia, don Carlos no cambia. No, es que eso lo viene diciendo todos los que quieren unir un país. Esa es una frase muy... Pero el movimiento se demuestra como haciendo. caiga quien caiga. Esa no es frase de Juan Orlando. Ni voy a hacer lo que tenga que hacer. Eso lo dijo Hitler. Hitler. Eso voy a hacer. Entonces es muy difícil ser originario, pero Bueno, vale la pena que el presidente Flores estaba. A mí en lo alguien correcto. que quiero mucho y respeto mucho me dijo, mira Raúl, me dijo, las cosas buenas, muy buenas, se copian. Y si se pueden copiar, mejor se hace. Mejor, claro. Me lo dijo don Manuel Villada Toledo hace mucho tiempo. ¿Y que cómo ser avanza original la es muy humanidad? difícil. ¿Cómo ha crecido la humanidad? De esa manera. Don Carlos, como decimos aquí los hondureños, no se olvida de nosotros cuando le llegue la llamada. Y si no me llega, no se olviden ustedes de mí. Gracias. Esta mañana he tenido el honor de tener conmigo al abogado José Osvaldo Ramos Soto y al abogado Carlos Orvin Montoya. Que tengan una buena semana todos.